En México, la muerte no es un final. Es un puente entre las almas. Cada día de muertos, las velas se encienden, las flores se abren y los recuerdos se hacen camino entre la noche. Las familias preparan el altar con amor para recordar que también viven en cada fotografía que cuenta una historia, cada aroma, cada vela, cada suspiro que cruza hasta el más allá. Porque nadie se va del todo, porque el amor es más grande que la muerte. Mientras exista un recuerdo, existe la vida. Hola, soy Carmen Castel y este 2 de noviembre, Día de Muertos en sobre todo México, quería hacer un pequeño homenaje, por decirlo así. Sé que no soy muy experta, tal vez no tenga la mayor información sobre esta hermosísima fiesta mexicana, pero quería hacerlo porque es una de las fiestas que más admiro, se puede decir, y que se me hace mucha ilusión. Y tuve la ventaja de estar en un Día de Muertos en México y sí es muy especial y muy querido y se le tiene mucho respeto a esta fiesta maravillosa. Debo decir que el Día de Muertos para mí tiene un significado especial, se puede decir, porque al haber perdido varios seres queridos cobra cierta importancia. Y el hecho de pensar que el Día de Muertos pueden venir a visitarte, en especial en mi caso mis padres o algunas personas especiales para mí, sí se me hace algo demasiado bonito. Y entonces quería, no solo hablando de esto, también quería hablar de dos películas de las cuales me vi referente al Día de Muertos, hacer de pronto un análisis corto, no demasiado extenso porque la idea no es como tal hacer una reseña de estas dos películas, sino como un pequeño homenaje a lo que es el Día de Muertos y el significado que tiene para mí, siendo una persona que no es de México, soy de Colombia, pero siempre me llamó mucho la atención de esta festividad. Entonces quiero hablar un poquito de ella y de dos películas que me vi, que es Coco y Macario. Macario me lo vi allá precisamente por los Días de Muertos y se me hizo, es un clásico súper bonito, una historia muy triste, a diferencia de la de Coco que es triste pero tiene ese toque, digamos, bonito de un final feliz. Entonces quiero pues como hablar un poquitín de estas dos películas y de un poquito de cómo percibí el Día de Muertos en México y qué significa para mí. Hola, soy Carmen Castel y aquí en este su canal El Canto de la Sirena les hablaré del Día de Muertos. Desde la espuma emerge sin avisar, trae cuentos que queman como el salitre en el mar. Entonces, antes de introducirme a hablar un poquito de las dos películas, yo tuve la oportunidad de estar en México en un Día de Muertos hace 2 años y se me hizo muy bello todo el altar y toda la dedicación que se pone. Se dice que las personas en México mueren 3 veces, es la creencia que hay, cuando dejan de respirar, cuando se entierran y finalmente cuando son olvidados, que la idea es no olvidarlos. Yo tuve la oportunidad allá de poner
la fotografía de mis dos seres más amados que ya no están, que fueron mis padres. Sé que algunas personas tal vez no están de acuerdo con ese tipo de celebración por cultura, por religión o cosas así, pero dejando a un lado lo que es la religiosidad, se me hace supremamente bonito el poder pensar que un día a la semana tú decoras tu casa, las flores de cempasúchil, haces un altar, pones la comida que más le gustaba a esa persona, haces como una fiesta para recibir a esos seres queridos que están en el más allá. Yo personalmente me encantaría sentir que esto en realidad es verdad y que una vez al año, para mí sería supremamente emotivo y hermoso, una vez al año poder sentir que tu ser querido, en este caso sobre todo mis padres, vinieran en esa noche a saludarte. Obviamente también hay las historias de terror, de los seres que no deberían de venir y todo este tipo de cosas, pero a mí me parece que yo prefiero como pensarlo de que es un día en que me encantaría el saber que mis padres vienen a visitarnos. Entonces, por eso para mí se me hace tan especial, tan importante, porque yo creo que es muy importante, más allá de si lo creen las personas o no lo creen, de no olvidar a las personas que partieron, no olvidar a nuestros muertos, no olvidar a las personas que un día hicieron parte de nuestra vida y ya no están. Obviamente sé que no todos se recuerdan con el mismo cariño. Yo soy una que hay personas que realmente quisiera no recordar en mi vida, pero inclusive esas personas merecerían que tal vez otras personas que los amaron los recuerden. Y entonces por eso digo, por eso siento que no sería, que no se deben de olvidar. Que así sea porque lo creas o por homenaje o por lo que sea, siempre el 1 y el 2 de noviembre hacerles como este homenaje, o si tú quieres, no sé, hacerlo en un cumpleaños o algo así, pero la cultura habla de estas fechas muy en específico, como también el Día de las Mascotas, que es el 27 de octubre, si no estoy mal. Se me hace que también muy importante, porque yo creo que hay mascotas por lo general, y las personas que amamos mucho los animales se vuelven parte de nuestra familia, y entonces como que ese día poder recordarlos también, poder traer a memoria esos animales, esos seres tan bellos que nos acompañaron y que ya no están, también se me hace maravilloso. Entonces por eso no quería dejar pasar. Sé que cuando el video salga, porque lo estoy grabando el 2 de noviembre, pero cuando el video salga pues ya va a haber pasado esta fecha, esta celebración, pero no quería dejarlo pasar por alto, porque realmente se me hace muy bonita, muy especial y muy importante. Para mí sería una de las fiestas más bonitas que podría tener en el año, porque sería como poder, al menos en mi corazón, revivir a mis padres y muchas personas, tal vez otros familiares, seres queridos y personas así. Y entonces, para ya, digamos, adentrarnos a hablar un poquito de una de las películas más bonitas que he visto, de los clásicos, que se hizo en 1960, y es Macario. Qué película tan, pero tan bonita. Yo me la vi hace 2 años y me encantó. Es una historia simple, pero a la vez muy compleja. Es una historia muy triste, y es una historia de un hombre que, no sé, me pongo a pensar en lo que era Macario y me sorprende. Entonces este hombre es un hombre muy pobre, no podía, pues, como vivía, o sea, comía como para sobrevivir. Una familia muy pobre, tenía sus hijos, tenía que cuidar de sus hijos, entonces siempre pues primero ellos eran los que comían, y él prácticamente no comía, pues inclusive su esposa. Y él llegó a un punto de estar tan frustrado con su vida que él dijo que no iba a volver a comer hasta que no se pudiera comer un guajolote él solo, porque así lo dice, pues como un pollo. Y se me hace esta pareja tan bonita, porque la esposa, siendo una mujer que también era muy pobre,
y que pues tenían demasiadas necesidades. Esta mujer se consigue un guajolote, como que se lo roba, algo así, y se lo cocina y se lo da para que vaya y se lo coma. Y entonces este hombre se va solo, escondido, porque no le va a dar ni a sus hijos. O sea, él quiere saciar eso porque él dice que siempre tiene hambre. Y entonces cuando llega se le aparece como el diablo, él como que sabe que es el diablo, algo así, le ofrece dinero, le pide que le dé una pieza de pollo y que pues le da como riqueza y eso, y él nada, no quiero, y no. Y entonces no se lo da. Después llega Dios y le ofrece también como ciertas recompensas o sea, como ciertos premios, algo así. Esta parte no lo recuerdo muy bien, perdón, pero me la di hace 2 años, pero también le hace una oferta bastante interesante, la cual él rechaza. Y entonces, finalmente llega un hombre que le dice que tiene hambre y que sí puede compartir, y a este sí le da. Este hombre no le ofreció nada. En cambio los otros sí le ofrecieron riqueza y como poder y todo este tipo de cosas, salud, y a ellos no les aceptó. Entonces cuando ya le dice, ¿por qué a mí sí me diste y a los otros no? Le dijo, porque el diablo pues no le iba a compartir al diablo, ni a mis hijos le compartí, y a Dios. Dios es mi dueño, Dios sabe que soy de él, y entonces pues no tiene caso como que comparta con él. Pero, o sea, la inteligencia como en Macario, no, o sea, porque cuestionó esto, lo del diablo, cuestionó lo de Dios, y después le dice a la muerte, sé que vienes por mí, y si te doy la mitad del guajolote, entonces voy a tener tiempo a comerme la otra mitad antes de morirme. O sea, era sabio y era inteligente este hombre. Al punto de que a la muerte lo sorprende y como que dice, este no es tan bobo. Y entonces le da un agua, y entonces, bueno, pasan ciertas cosas, él vuelve aquí al pueblo y él cura a su hijo como que está enferma, y entonces esto le da fama. Y entonces se vuelve una persona dentro de lo que acaba de reconocer en el pueblo, un poco explotada, porque ahí mismo sale pues la persona, el empresario que lo pone a trabajar, y bueno, termina metiéndose en problemas al punto de caer preso, y ya pues inclusive que lo pueden condenar a muerte, y si no salva como el hijo de, no me recuerdo bien, era como un gobernador, algo así, el que él tenía que salvar, y el caso es que si se moría lo quemaban vivo, si sobrevivía pues salía pues lo dejaban en paz. Finalmente el agua que él tenía ya pues la ley, pues cuando llegaron a hacer como allanamiento, acá le rompieron todos sus frasquitos y todo. Entonces él escapa, y después muestran que la esposa, porque la esposa pues siempre estuvo ahí con él, siempre fiel en toda esta travesía que él tuvo, pero ya después vuelven como a esta realidad que ellos tenían, y la esposa está preocupada porque no volvió después de que le dio el guajolote. Entonces ella llega como a una parte desértica donde de pronto ella sabía que él iba, y allá lo encontró y él estaba muerto. Y entonces se alcanzó a comer su medio guajolote y dejó la otra mitad. O sea que todo lo que él vivió en ese transcurso pues fue como una alucinación que tuvo, porque finalmente sí se murió. ¿Pudo haber muerto de inanición? Posiblemente se murió de hambre porque no quería comer, 1, para alimentar a su familia, y 2, estaba tan frustrado de vivir siempre con hambre y con tanta necesidad que dijo, hasta que yo no me pueda dar el gusto de comerme un guajolote completo, no vuelvo a comer. Entonces pues finalmente cuando lo logró, fue su última comida, ni siquiera lo terminó, la mitad que le había ofrecido a la muerte, ahí estaba. Una película encantadora, súper bonita, súper bien hecha, es uno de esos clásicos que tú dices pues que son de admirar, la verdad. Y entonces hace parte como de la cultura de las películas de Día de Muertos. También hay otras películas como La Leyenda de Nahuala, que pues una disculpa, no sé mucho de ella, sí creo que habla del Día de Muertos, y El Libro de la Vida, que dicen que de ahí tomó inspiración Coco. No la he visto,
puede ser que sea así, pero yo voy a también hacer una pequeña reseña de Coco, porque Coco sí me la vi y Coco me parece de las películas animadas, una de las películas más preciosas que puede haber. A mí me encantó, yo quedé enamorada de esa película y de la cultura mexicana como la mostró a través de esta película. Bueno, entonces Coco es de un niño que vive en una familia pues que me imagino que típica mexicana y de Latinoamérica, porque pues tampoco es que tengamos muchas diferencias. Entonces este niño le gusta la música, pero en la familia están como peleados con la música, no les gusta, tienen cierto fastidio hacia la música, sobre todo como la abuela, y en general entonces no lo dejan que toque. Ya a un punto de que él como quiera participar en un concurso y le dañan como su guitarra para que no lo haga. Entonces el niño desesperado va y agarra como de una tumba una guitarra. Y esto lo transporta, él sabía como que era un descendiente del algo así, un antepasado del algo así. Y entonces él la toma de esta tumba y él queda como maldito y lo transportan al mundo de los muertos. Entonces pues ahí va viendo muchas aventuras. Él no entiende el porqué de la molestia de su familia. Es Día de Muertos, están haciendo el altar, están poniendo las fotos de las personas, pero pues como que hay un hombre como que no es bienvenido en esta familia y de la cual no hay recuerdos. En esta relata como mucho mejor lo que es el mundo espiritual, de cómo necesitan ser como llamados a aparecer en una lista. El Día de Muertos es pues el día, imagínate, para ellos saber que van a venir a ver sus familiares a la tierra, entonces ellos llegan hasta, digamos, migración, por decirlo así, y entonces ahí miran si aparecen en la lista. Si aparecen en la lista quiere decir que los pusieron en el altar, que pusieron su fotico, que los están esperando, y si no les pusieron la foto, si no, es una señal de que no los están esperando. Entonces este antepasado de él, digamos que nunca puede pasar, porque siempre como que está en el olvido. Entonces finalmente, después de tener como muchas, digamos, aventuras y cosas ahí, finalmente este niño logra volver a la vida. Ahí en esta película se da una de las canciones más icónicas. Yo creo que esta canción a nivel mundial es una genialidad y es Llorona. Ahí en el mundo de los muertos la cantan y es espectacular, es una joya, una cosa preciosa esta canción. Y entonces pues ahí tienen también como sus eventos y también, por ejemplo, relatan de un hombre que va a ser olvidado, porque ya nadie lo recuerda en el reino de los vivos o en el mundo de los vivos. Entonces pues relatan como que va a ser olvidado y este antepasado de él también está a punto de ser olvidado. Entonces para ellos es muy traumático, al punto de que pues ya el niño se da cuenta de que no fue que su bisabuelo, creo que es, los abandonó, sino que él quería volver con su familia. Él era como, digamos, una especie de músico y escritor de canciones, pero ahí también en el mundo de los muertos estaba alguien que aparentemente era muy famoso y murió siendo famoso, y como que este hombre fue el que le robó todas sus canciones al familiar del niño, y entonces él era el que tenía todo este reconocimiento. Y el otro quedó ante su familia mal, como un mal hombre, porque pues no les gustaba la música, porque pensaban que él había dejado a su esposa y a su hija por la música y no había querido volver con ellos. Y resulta que no, fue que lo envenenaron, que el otro, el que sí se volvió famoso, lo envenenó para quedarse con sus canciones y con sus letras. Entonces ahí el niño descubre que eso fue lo que le pasó como a su bisabuelo, y entonces pues en medio de toda esta situación él logra volver al reino de los vivos. Todavía es el Día de Muertos, y entonces él tiene que hacer que su abuela, como que recuerda a su padre. Ya es una mujer muy anciana, ya es una mujer
que está en sus últimos años de vida, se puede decir. Es muy tierna, es muy dulce, y ella es la que se llama Coco, como la película, y entonces tiene que hacer que ella recuerde las canciones de su padre, las que le cantaba, y entonces él no logra hacer que ella lo recuerde, y empieza a cantarle una canción muy linda que creo que fue hecha para la película, no sé, pero es muy bonita, que es Recuérdame. Y entonces el niño con la guitarrita empieza a cantarle, y entonces la señora, la viejita, se acuerda, y entonces inclusive saca como unas cartas que su padre le escribía canciones y eso, y entonces pues ya el niño como que trata de hacerles ver que el abuelo, el bisabuelo, no regresó con ellos porque no quisiera, sino porque pues lo mataron. Y entonces pues ya lo ponen en el altar con su esposa, como que no estaban como muy bien, que digamos, y entonces ya muestran pues como la preparación del Día de Muertos y la felicidad del Señor cuando ve en migración del más allá, que sí, obviamente sí estaba en la lista por primera vez, y entonces pues logró pasar al otro lado. En el mundo de los muertos fue castigado el usurpador, y pues también muere como ahí, de la forma en que murió en vida. Y bueno, entonces creo que cada quien recibió lo suyo. Finaliza, y por eso les digo, se me hace tan bonito y se me hace tan triste que solo México le dé como una importancia tan real a una fiesta así, porque muestran al final como las personas vivas ahí con la comida, con las flores, con todo ese color, con toda la decoración que hacen para este día, y también muestran al mismo tiempo a la familia fallecida en espíritu ahí compartiendo con ellos, riéndose, bailando, escuchando música, todos muy contentos. Y entonces yo me imagino, qué espectacularidad. No sé, hay muchas personas que dicen, no, que qué miedo los espíritus y que los muertos, que no sé qué. Yo creo que recordar a tu ser querido, a tu ser amado, de que pues pudiera como venir como a un lugar muy lejano y hacerte una visita, y pues como quedarte ese consuelo de volverlo a ver, para mí sería algo maravilloso, algo fascinante, algo que no sé, que es indescriptible. Y entonces por eso se me hace tan bonito. Y este final, a diferencia de la película de Macario, que el final es bastante triste, porque este hombre se comió la mitad que él sentía que le correspondía, ya de pronto estaba agonizando, y entonces pues alcanzó a comer la mitad ya viendo la muerte. A diferencia del final triste que tiene Macario, el final de Coco es muy lindo, donde quedan la familia viva y la familia muerta en una fiesta muy bonita. Y muchas personas pensarán, tal vez las que no conozcan a México, que tal vez no están así, o sea, que tal vez no están así, de que los adornos, de que todo este empeño que le ponen para recibir a sus seres queridos que ya no están. Y no, al menos en la parte que yo estuve, e inclusive tuve la oportunidad de ir a uno de los cementerios, la gente se volca ese día a los cementerios, o sea, le tienen un amor y un respeto a ese día impresionante. Los altares son bellísimos, son hermosísimos. Los caminos de flores que hacen con el cempasúchil, que para guiarlos, para que vuelvan, pues para que vengan, y la guiada para devolverlos. La comida, hay una cosa espectacular, la comida. Yo me acuerdo que yo cuando estuve allá habían de toda clase de tamales, pero de toda clase de tamales, lo que uno no se imagine. Y yo comí tamales, mejor dicho, en esa fiesta. Yo creo que las almas que hubieran ido dirían que mujer tan golosa, porque yo comí tamales. Hacen cantidad de comida para que, o sea, para poner en el altar, para que se sienta como ese acogimiento hacia los seres que van a volver. El caso, para mí la fiesta
Por eso les digo una disculpa a los mexicanos que lleguen a ver esto, porque yo sé que ellos tienen un concepto más amplio y más conocimiento sobre lo que es esta fiesta tan bonita, porque es muy bonita. Pero en mi ignorancia y en el año que tuve la oportunidad de compartir un Día de Muertos allá, se me hizo súper espectacular. Y que sí, redactaron muy bien lo que es en Coco, esa tradición y el empeño que hacen, porque sí, días antes ya están haciendo todos los preparativos, de ya las flores, de cómo vamos a hacer el altar y de todo este tipo de cosas. Es muy bonito y le ponen mucho empeño. Entonces yo creo que Coco sí relata muy bien como todo el proceso de hacer la fiesta, de ejecutar la fiesta y de cómo se vive en México realmente un Día de Muertos. Entonces, bueno, esta es como mi reseña, experiencia y análisis de este maravilloso día. Para las personas que les guste el Día de Muertos o que lo vivan, es encantador. Son 2 días o es como algunos días muy hermosos, porque empieza como desde el Día de las Mascotas y así como que se va como intercalando cada día hasta el 2 de noviembre. Y para las personas pues que no sean como creyentes o que no sean adeptos a esta fiesta, denle una oportunidad, ya si no lo toman como religiosidad o por no creerlo, como cultura y como un de pronto homenaje a un ser que ya no está, que hayas amado y que quisieras al menos hacerle un homenaje, recordarlo. Ese día es muy bonito poner de pronto una velita, poner una fotito, poner alguna cosita en memoria de ese ser que ya no está. Entonces, bueno, los dejo y espero que hayan disfrutado el Día de Muertos y espero que el otro año pueda disfrutar nuevamente de una fiesta de verdad de Día de Muertos, porque para mí son espectaculares. Soy Carmen Castel y me despido de ustedes aquí en su canal El Canto de la Sirena. Hasta pronto. Con tequila y mezcal voy a celebrar que sigo vivo y puedo amar.